Toda la historia comienza en el Polo Norte, donde un grupo de trabajadores de perforación entró en una cueva de hielo y accidentalmente descubrió algo. Cortaron el bloque de hielo para recuperar el objeto, y un helicóptero lo transportó rápidamente al laboratorio. Al llegar, los científicos se pusieron en contacto con la empresa de perforación, alertándoles de un hallazgo arqueológico importante y solicitando que detuvieran sus actividades de perforación. Manténganse atentos para más historias increíbles como esta, solo en Pollito. La llegada de Stanley Cohen y el descubrimiento. La anticipación entre el equipo científico era palpable cuando Stanley Cohen, un antropólogo distinguido con años de experiencia estudiando el Polo Norte y las culturas esquimales, llegó al laboratorio de investigación. Fue traído para asistir en lo que parecía ser un descubrimiento revolucionario. El equipo de científicos, dirigido por la doctora Diane, había tropezado con lo que inicialmente creyeron que eran restos de vida prehistórica, quizás incluso los restos fosilizados de un mamut o de otras criaturas antiguas. Les recordó al increíble hallazgo de 1898 por científicos rusos que habían desenterrado un cadáver de mamut del permafrost siberiano, el cual aún contenía células viables. Este hallazgo antiguo despertó un interés internacional en el potencial de que la vida prehistórica pudiera ser preservada en ambientes congelados. Con ese precedente histórico en mente, el equipo del laboratorio anticipaba con entusiasmo lo que les esperaba, convencidos de que habían encontrado algo igualmente extraordinario. El humano congelado. El equipo de investigación, utilizando tecnología de punta, comenzó un examen cuidadoso y meticuloso del contenido helado. Usaron láseres para cortar a través de las gruesas capas de hielo que rodeaban el espécimen, siendo cautelosos para no causar ningún daño que pudiera poner en peligro su trabajo innovador. A medida que el hielo se retiraba, se hizo evidente que el descubrimiento era diferente a todo lo que habían esperado. En lugar de encontrar un animal, descubrieron el cuerpo perfectamente conservado de un ser humano. El espécimen estaba tan bien conservado que incluso los más pequeños detalles de su apariencia permanecían intactos, lo que llevó a los científicos a creer que este individuo podría haber estado congelado en el tiempo durante decenas de miles de años. Stanley Cohen, con su experiencia en antropología humana, fue llamado para analizar el descubrimiento. Después de un examen minucioso, concluyó que el hombre probablemente vivió hace unos 40.000 años, durante el período paleolítico tardío. Este hallazgo proporcionó una rara visión de la vida de los primeros humanos, posiblemente incluso un cazador-recolector de una época anterior a la historia registrada. Bienvenidos. Si eres nuevo en este canal, Pollito te da una cálida bienvenida. Si te gustó este video, por favor presiona el botón de suscripción y recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro contenido futuro. La investigación y el despertar. La investigación dio un giro inesperado cuando el equipo comenzó a realizar una serie de pruebas sobre el cuerpo del hombre. A pesar de sus orígenes antiguos, la investigación reveló algo verdaderamente asombroso. Sus células, tejidos y órganos parecían estar perfectamente intactos. La doctora Diane, siempre visionaria, propuso una hipótesis intrigante. ¿Podrían los humanos antiguos haber poseído algún tipo de compuesto anticongelante dentro de sus células que les permitiera sobrevivir al frío extremo? Esto podría explicar por qué las células del hombre no habían sufrido los daños habituales causados por los cristales de hielo durante la congelación. La hipótesis fue convincente, y el equipo rápidamente comenzó a realizar más investigaciones para entender cómo tal preservación era posible. Sin embargo, el descubrimiento más asombroso
llegó cuando encontraron que el cerebro del hombre mostraba signos de actividad. Aunque había estado congelado durante milenios, la actividad neural sugería que su cerebro aún estaba funcionando en algún nivel. Las implicaciones de esto fueron profundas, ya que sugería que los humanos de esta era podrían haber tenido algún mecanismo biológico que les permitiera sobrevivir a condiciones ambientales extremas. Decididos a explorar este fenómeno sin precedentes, los científicos tomaron la valiente decisión de intentar revivir al hombre congelado. Usando tecnología médica avanzada, le colocaron un marcapasos y un respirador artificial. Para sorpresa de todos, después de un tiempo, detectaron un débil latido cardíaco. Lentamente, retiraron el respirador, y el hombre comenzó a respirar por sí mismo. Sus ojos parpadearon y se abrieron, claramente desorientado, incapaz de comprender su entorno. El pánico se apoderó de él, mientras el hombre prehistórico reaccionaba con asombro, sin saber dónde estaba ni quiénes eran las personas a su alrededor. Stanley Cohen rápidamente se quitó la máscara y dio un paso al frente para permitir que el hombre viera un rostro humano, un pequeño gesto para ayudarlo a sentirse menos alienado en este extraño nuevo mundo. El shock inicial del hombre comenzó a disminuir, pero el equipo decidió sedarlo para estabilizar su condición y permitir más observación y cuidados. Preocupaciones éticas y planes futuros. El equipo comenzó a discutir las implicaciones éticas de su descubrimiento. La doctora Diane y otros especulaban sobre la posible fama y el premio Nobel, mientras exploraban la idea de usar su tecnología para congelar a pacientes con cáncer, con el fin de revivirlos cuando se encontraran curas. La conversación luego se desplazó hacia la posibilidad más oscura de usar esta tecnología para la inmortalidad. Congelar a los humanos en una determinada edad y reactivarlos cuando la ciencia médica pudiera eliminar el envejecimiento. Stanley Cohen, preocupado por la sobrepoblación, se opuso a esta idea, advirtiendo que podría empeorar los problemas sociales. A pesar del debate, el equipo acordó mantener el descubrimiento en secreto por el momento. Sin embargo, Stanley Cohen insistió en estudiar al hombre revivido en un entorno natural durante 2 semanas, creyendo que podría proporcionar valiosos conocimientos sobre la vida prehistórica. Aunque el equipo estaba ansioso por seguir adelante, las preguntas éticas seguían sin resolverse, con preocupaciones sobre las consecuencias de manipular la vida y la muerte. La vida en el templo biológico. Los científicos construyeron un templo biológico, un ambiente cuidadosamente controlado, diseñado para imitar las condiciones naturales con las que Charlie, el hombre revivido, habría estado familiarizado. Este entorno tenía como objetivo facilitar su adaptación al mundo moderno y observar cómo respondería a los desafíos de su entorno. Cuando Charlie despertó dentro del templo, estaba rodeado de elementos que le parecían familiares, y sus instintos rápidamente se pusieron en marcha. A pesar de haber estado congelado durante miles de años, Charlie volvió a su rutina diaria casi sin esfuerzo. Bebió agua de una fuente natural, cazó animales con impresionante habilidad e incluso hizo fuego, una habilidad crucial para la supervivencia que parecía dominar de manera instintiva. Sus habilidades de caza, incluyendo atraer jabalíes salvajes hacia trampas, asombraron a los científicos. Quedó claro que Charlie conservaba un conocimiento notable de sus antiguas técnicas de supervivencia, lo que subrayaba aún más la asombrosa preservación de su cuerpo y mente. Los descubrimientos de Charlie. Mientras Charlie exploraba su entorno, su curiosidad lo llevó a hacer varios descubrimientos inesperados. Mientras cazaba, tropezó con una manguera enterrada bajo tierra. Intrigado, la desenterró y encontró una puerta metálica oculta bajo la tierra. Su interés aumentó y trató de abrir la puerta, lo cual fue inmediatamente notado por los científicos.
Temiendo que Charlie pudiera activar accidentalmente algo peligroso, se apresuraron a evitar que entrara. Frustrado por la restricción, Charlie subió a un acantilado cercano, donde encontró una máquina de cascada, una construcción artificial diseñada para simular una fuente de agua natural. En un arrebato de ira y confusión, Charlie rugió de frustración e intentó destruir la máquina, aparentemente rechazando los aspectos antinaturales de su nuevo entorno. Los científicos, observando su comportamiento, se dieron cuenta de que Charlie estaba lidiando con su desorientación y la abrumadora complejidad del mundo en el que había despertado. El debate y más pruebas. Para manejar la creciente frustración de Charlie y evitar más comportamientos destructivos, los científicos le administraron tranquilizantes para someterlo. Sin embargo, su investigación continuó, y Stanley Cohen, frustrado por las limitaciones impuestas a su estudio, argumentó que su período de observación de 2 semanas aún no había concluido. Por otro lado, la doctora Diane insistió en seguir adelante con su investigación, creyendo que tenían una oportunidad única para aprender más sobre la biología y el comportamiento de Charlie. Stanley Cohen mostró a la doctora Diane un video de tribus indígenas realizando danzas de fuego sin aparente dolor, lo que él creía que podría explicar por qué la piel de Charlie permanecía intacta ante las quemaduras. Esto llevó a la doctora Diane a suponer que Charlie podría poseer ciertas sustancias químicas en su cuerpo que protegían sus tejidos del daño, posiblemente explicando su notable resistencia. Lenguaje y comunicación. A medida que Stanley Cohen pasaba más tiempo con Charlie, se fue formando un vínculo entre ellos. Se propuso como misión aprender el idioma de Charlie, comenzando con palabras básicas como piedra, rana y hueso. Charlie, por su parte, comenzó a aprender palabras básicas en inglés, con Mabel, una lingüista, observando sus interacciones de cerca. El vocabulario de Charlie creció de manera constante, y los científicos quedaron fascinados por el rápido progreso que estaba logrando. Una noche, mientras estaban junto a un fuego, Stanley Cohen cantó una canción que parecía disfrutar Charlie. Mientras tanto, Charlie se entretenía jugando con huesos de su comida, haciendo varios sonidos y experimentando con ellos, de maneras que sugerían una profunda conexión con los rituales y prácticas de su gente. Los científicos tomaron esto como una señal del compromiso intelectual de Charlie, pero también estaban preocupados por el costo que los experimentos le estaban cobrando. Eventualmente, sedaron a Charlie nuevamente para tomar más muestras e iniciar nuevas rondas de pruebas. El experimento de congelación. La siguiente fase de la investigación fue más invasiva. Los científicos colocaron a Charlie en una cámara fría especial, con la intención de estimular las propiedades anticongelantes en sus células. Su objetivo era extraer las sustancias que permitían a su cuerpo sobrevivir en tales condiciones extremas. Stanley Cohen, profundamente preocupado por las implicaciones éticas, se opuso a este experimento, temiendo que equivaliera a maltratar a Charlie. Argumentó que los científicos esencialmente ponían en riesgo la vida de Charlie en busca de conocimiento. A medida que la temperatura de la cámara bajaba, la frecuencia cardíaca de Charlie comenzó a disminuir peligrosamente, y los científicos se vieron obligados a sacarlo de la cámara para evitar daños irreparables. De vuelta en el templo biológico, Charlie estaba agitado y visiblemente molesto, culpando a Stanley Cohen por su angustia. En un intento por calmarlo, Stanley Cohen y la doctora Diane entraron al templo juntos, con la esperanza de que la presencia de la doctora Diane ayudara a tranquilizar a Charlie. Aunque Charlie mostró signos de angustia, Stanley Cohen finalmente pudo comunicarle que estaba tratando de ayudarlo, aunque la distancia emocional entre ellos seguía creciendo. La desesperación de Stanley Cohen. Cuanto más observaba Stanley Cohen,
más preocupado se sentía por el impacto que los experimentos estaban teniendo en la psique de Charlie. Temía que los constantes interrogatorios y tratamientos de los científicos estuvieran separando a Charlie de su humanidad. En un momento de reflexión tranquila, Stanley Cohen instó a la doctora Diane a unirse a él en el templo biológico una vez más. Esta vez descubrieron algo conmovedor. Charlie había estado usando piedra en polvo para dibujar imágenes de aves en su pecho. Era un acto simple, pero profundamente simbólico. Parecía que Charlie estaba lamentando la pérdida de su familia, posiblemente los únicos restos de su vida pasada. Stanley Cohen comenzó a sospechar que algún evento catastrófico, probablemente un desastre apocalíptico, había aniquilado al pueblo de Charlie, dejándolo como el último sobreviviente. Esta realización golpeó a Cohen con una profunda tristeza, ya que entendió que el anhelo de Charlie por su familia perdida podría nunca resolverse por completo. El error divino, la malinterpretación de Charlie sobre los científicos. A medida que Stanley Cohen continuaba sus interacciones con Charlie, surgió un avance clave en su comprensión. Charlie había llegado a ver a los científicos como seres divinos o emisarios enviados por un poder superior. Había malinterpretado el helicóptero, que los científicos usaban para viajar hacia y desde las instalaciones de investigación, como un ave divina, tal vez un mensajero de los dioses. Desesperado por dar sentido a su situación, Charlie se aferró a esta creencia, viendo a los científicos como parte de un orden cósmico más grande. Cuando Stanley Cohen explicó a la doctora Diane que probablemente la tribu de Charlie había perecido en algún evento catastrófico, la doctora Diane se dio cuenta de que Charlie estaba buscando a su familia. Su ira y confusión no eran solo reacciones a su entorno desorientador, estaban impulsadas por el dolor de la pérdida y la esperanza de que los científicos pudieran de alguna manera conducirlo de vuelta a su gente. Esta revelación profundizó la empatía de Stanley Cohen por Charlie y comenzó a cuestionar si sus experimentos realmente estaban en el mejor interés de Charlie o si, por el contrario, solo estaban profundizando su aislamiento. El hielo roto, la última oportunidad de Charlie para escapar. Con el tiempo, el estado mental y físico de Charlie continuó deteriorándose. Su frustración y confusión crecían mientras trataba, sin éxito, de comunicarse con los científicos. A pesar de los esfuerzos de Stanley Cohen por enseñarle más palabras, Charlie parecía cada vez más desconectado de la realidad que lo rodeaba. Su creciente sensación de cautiverio condujo a un altercado entre él y los científicos, durante el cual quedó claro que Charlie ya no estaba dispuesto a cumplir con sus órdenes. En un acto desesperado de desafío, Charlie tomó la decisión de escapar. Él y Stanley Cohen planearon en silencio su salida, sabiendo que su tiempo se agotaba. En un atrevido intento de escape, Charlie corrió hacia el helicóptero, refiriéndose a él como un pájaro en su lenguaje primitivo. Su deseo de entender esta extraña máquina divina se había intensificado, y estaba decidido a acercarse a ella. Sin embargo, en el caos del momento, los esquís del helicóptero golpearon a Charlie, dejándolo inconsciente antes de que pudiera alcanzarlo. El hielo debajo de ellos se agrietó, y los dos quedaron separados. Los científicos, aunque aliviados de que Charlie no hubiera resultado gravemente herido, estaban furiosos con Stanley Cohen por su papel en el incidente. Ya lo veían como una figura algo disruptiva dentro del equipo, y este evento solo reforzó sus frustraciones. Sin embargo, se tomó la decisión de trasladar a Charlie a otra instalación, lejos de la influencia de Stanley Cohen. El último enfrentamiento de Stanley Cohen. Indispuesto a dejar que Charlie fuera llevado de nuevo, Stanley Cohen hizo un acuerdo secreto con el portero, un aliado de confianza dentro de la instalación,
y organizó la fuga de Charlie. Con un abrigo de piel para ayudar a Charlie a sobrevivir en las duras condiciones, Stanley lo condujo fuera del entorno controlado. El paisaje frío e implacable se extendía ante ellos mientras navegaban por el terreno nevado. Sin embargo, los científicos pronto descubrieron que Charlie había desaparecido y siguieron sus huellas en la nieve, decididos a traerlo de vuelta. A medida que avanzaban por la naturaleza salvaje, el hielo debajo de ellos comenzó a moverse. El frágil paisaje se partió y los dos quedaron separados en la caótica ruptura. Stanley Cohen, impulsado por un profundo sentido de responsabilidad y empatía por Charlie, continuó persiguiéndolo, decidido a asegurar su seguridad a toda costa. Sin embargo, su persecución se complicó aún más cuando otro helicóptero llegó al lugar, su presencia señalando que la situación había escalado más allá de su control. La llegada del helicóptero arrojó una sombra sobre los esfuerzos de Stanley Cohen, obligándolo a confrontar el creciente dilema moral de sus acciones. ¿Debería seguir desafiando a los demás científicos? ¿O se estaba convirtiendo también él en parte del mismo sistema que había atrapado a Charlie en primer lugar? La tensión entre ambos bandos alcanzó su punto de ruptura cuando el hielo se agrietó, simbolizando la frágil división entre la fría persecución del conocimiento de los científicos y el desesperado intento de Stanley Cohen por proteger la humanidad del hombre, al que había llegado a ver como algo más que un simple espécimen. La historia concluye con preguntas que invitan a la reflexión sobre el valor de la ciencia y la ética. El resurgir de Charlie no solo marcó un avance significativo en la investigación, sino que también planteó lecciones profundas sobre la humanidad y nuestra conexión con la naturaleza. El viaje de Stanley Cohen y Charlie, desde la vasta extensión congelada del Polo Norte hasta los dilemas contemporáneos, deja una huella profunda en el lector. Sirve como recordatorio de que, aunque la ciencia puede abrir puertas milagrosas, debemos considerar cuidadosamente la responsabilidad que conlleva. Tal vez, el mayor asombro no radique en la tecnología, sino en la empatía compartida entre las personas.